en la realidad hace un resorte o cualquier pieza que tengas que deformar plásticamente y vas a ver ese fenómeno de regreso. Se calcula, ¿no? Y les comento porque a nosotros nos tocó verlo en maestría y todo eso, se calculaba, nunca me lo enseñaron en ingeniería, ¿no? Porque el alcance de ingeniería nada más es ideal, es esto. En la realidad no, en la realidad se deforma más y tienes que calcular ese regreso y es algo un poquito más complicado. Entonces aquí supone que con esa fuerza que él puso necesitaría esos diámetros para que quede con esa precarga, ¿no? 100 libras fuerza que decía. Y el valor más pequeño tiene una razón de proporción. Esto todavía no alcanzamos a verificar el pandeo, nomás calcula los datos. Hay que saber más adelante si esos datos son suficientes, pero él está suponiendo que sí, continúa con su cálculo. Orificio mínimo permisible y el perno que debería de llegar. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, dijimos que el resorte iba a tener un casquillo exterior para evitar que se pandeara, o iba a tener un eje o un pasador adentro para evitar que se pandeara. Eso es lo que está calculando él aquí. El orificio mínimo y el perno. Y obviamente con los datos de los diámetros que acabas de obtener. Y te dice el tamaño aproximado que debe dar, 1.81 y 1.26. O sea, el juego que quedaría solo para el espacio del alambre de tu resorte, ¿no? Él lo redondea para dejarlo expresado como lo venden comercialmente. Y pues ya prácticamente está terminando, está en el 19. Lo último que me falta ver es cuánto pesaría el resorte. ¿Por qué es importante cuánto pesa el resorte? Bueno, porque siempre despreciamos el peso del objeto y su propio peso puede hacer que el resorte se apelmace. Y tú necesitas que cuando hagan el proceso de fabricación logren hacer que ese peso lo absorba la parte plástica del objeto para que quede en la posición que quieres. Y bueno, aquí lo calculan ellos con la formulita de densidad, número de espiras totales, diámetro exterior, diámetro del alambre, y considerando que va a ser circular, y por diámetro al cuadrado entre 4. Eso es lo que calculan ellos y les dice cuánto pesa, 0.5 libras, ¿no? El peso, debe ser aquí libras fuerza. Y bueno, por último, ¿cómo quedaría el resorte? Tratar de expresarlo en una tablita. Le faltó aquí al autor expresar estos dos razones de pandeo. Si esta razón de pandeo aquí, porque ustedes lo consideren, si te da inferior a la unidad va a fallar, te tiene que dar arriba de la unidad este valor. Y el valor de esfuerzo máximo se refiere nada más a ver si es aceptable para él. Él había puesto 0.75, le dio 0.5. Y él puede decir, híjole, no me dio, me regreso. Y vuelvo a calcular desde el paso 6. Dijo, no, así se queda, y así lo dejó, mira, 0.75, le dio 0.5, dice, es aceptable. Pero eso no lo pone él, pero el autor debió de establecer si esto es para él aceptable o no, esta razón de deflexión. Y este sí debe ser igual a la unidad o mayor para que consideres que no va a fallar por pandeo. Y no lo puso aquí, pero bueno, debería aparecer. Y tenemos ya ahora sí las características. ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo pides un resorte? No nada más dices dar un resorte a compresión, sino tienes que decir diámetro del alambre, 0.19 por superior, diámetro exterior cuando enredas se espira, número totales de vueltas, de espiras, pero también debería establecer esto que está aquí, que lo pone en inglés, ¿no? Para establecer que es cuadrado y que aparte de que va a ser cuadrado el objeto va a estar a 90, esmerilado, como le llaman, ¿no? Esto de aquí lo tienes que establecer, o sea, tiene cuántas espiras y cómo son las espiras, son planas, son agudas, es el caso de cuando las cortan perfectamente nada más de acabado el proceso, o lo cortan a 90 de la sección transversal del alambre. Eso al inicio lo establecía y lo debes de decir para el que la fabrica. Y por último, pues la longitud total que va a tener o final en tu resorte, es decir, salud, que sin aplicarle carga tú agarras el resorte y lo mides, y eso es lo que mide. Antes de ponerle las 100 libras o las 158 libras fuerza, eso es lo que mide, dice que ya está establecido el espacio de espiras, y eso es lo que decía que no está tan fácil de lograr. Ya te dice que ahí tienes 10 vueltas. 10 vueltas y el diámetro te dice que es de 0.2. Entonces ya con eso tú sabrías, si estuviera perfectamente enrollado y no hubiera espacio, sabrías el valor, ¿no? Sabrías el valor de la altura. Pero al tener 4.26 lo puedes dividir entre el número de espiras, sabes cuánto le toca entre cada espira. Eso es lo que tiene que hacer el que lo fabrica. ¿Cómo le hago para que me dé ese espacio? Claro, usa gauge, usa galgas que lo generan, ¿no? Pero se le va a regresar. Si no lo hace lo suficientemente rápido, el objeto va a tender a comprimirse. Bueno, ese es el primer resorte. Se fijan, es un procedimiento de 21 pasos. Los 3-4 ejemplos que te dan ahorita son de entre 19 y 24 pasos, todos, y iterados. O sea, no hay pasos más cortos para seleccionarlo, son la misma cantidad. Y eso que nada más hace una iteración porque él sabe el resultado. En realidad, cuando te toca proponer uno, puedes llevar 4 o 5 iteraciones
hasta que le atinas, dices, esta combinación es la que da lo que yo quiero, y vuelvo a lo mismo, teóricamente. De ahí hay que fabricarlo y ver si efectivamente va a funcionar, ¿no? Bueno, esa es la teoría del más sencillo de los resortes, el sencillo de compresión. ¿Por qué digo más sencillo? Porque el radial tiene sus implicaciones más complejas, que es medir torque. Aquí nomás le pones un peso y se comprime, o le cuelgas un peso. Pero tener torque, ¿cómo lo mides? Y son problemas ya en la realidad, que me lo he topado y digo, en la industria lo ves diferente a como lo ves en la escuela, ¿no? En la escuela siempre viene ahí el torque, pero ¿cómo lo mides? Tienes un dinamómetro realmente para medir torque, no uno de trueno de estos mecánicos, no, estos no, un dinamómetro, tienes un motor y tienes el rotor, tienes un freno ahí de pony para medir cuánto es el torque. Ni todas las empresas lo tienen, ni se ocupa para hacer los cálculos. Es el primer punto que ocupas, el torque. No es tan sencillo, se ve muy fácil, pero no lo es. Lo puedes inferir, más o menos cuélgale un peso, que es como lo hace en la industria, cuélgale un peso, ponlo a trabajar y empiezas a ver cuando se empieza a amarrar, ¿no? Ya para antes de que se queme, cuánto le colgué, a qué radio hay, el torque más o menos está. Eso sí lo haces, pero el dato ya técnico, específico, no tienes el equipo para hacerlo. Lo infieres, ¿no? Con alguna mexicanada y la física que sabes, te lo inventas. Eso es como la velocidad, igual no tienes tacones, enredale un hilito y ahorita y calculas la longitud de arco y cuánto se tardó en recorrer el hilo y ya tienes tu tacómetro mexicano, ¿no? Se puede hacer, pero para los cálculos que vemos aquí, todo eso es falso, porque son cálculos muy precisos y te necesitarías datos reales. Y lo menciono porque el otro resorte es mucho más complejo, este está muy fácil, un peso y listo, y medir cuánto se deflexionó con un indicador de carátula sería suficiente para calcular eso. Lo que yo veo difícil es el que se aviente el diseño del resorte, ese sí está más complejo. Bueno, ese es el número. ¿Alguna duda? ¿Cómo comparar? ¿Contra qué verificar lo que es el pandeo de lo que es de la deflexión máxima entre la longitud final? Sí. ¿Contra qué lo compara? Este valor lo compara contra lo que él propone al inicio. Él al inicio propone una deflexión máxima de 0.75. Punto 75 pulgadas. Propone eso. No lo logra, tendría que iterar para lograr un valor más grande. Pero no lo especifica. Bueno, así ya nos vamos. ¿Y cómo sabemos si tiene un rango aceptable? Tendrías que saber dónde va a ir metido ese. Vuelvo a lo mismo, dónde va a ir contenido el resorte. Si visualizas tu carro y dónde montas el resorte, porque conocemos la suspensión, y visualizas dónde está el resorte, si tuviera yo el espacio donde va a ir contenido, y cuando está trabajando y cierra, tú ya tienes al mínimo y donde está contenido es el máximo. Ese es el claro. Y ese es mi rango aceptable. Si me toca un valor más grande del objeto, pues ya tendrías que ver, oye, va a caber ahí. Es el rango que te está diciendo, entonces ya tú lo estableces. Es donde lo va a montar. El caso contrario sería, ¿qué pasa si el sistema cuando trabaja se quiere comprimir más y el mismo espacio del diámetro no se lo permite? Pues se va a pelmazar, se va a aplastar. Eso es lo que pasaría, pero eso no va a ocurrir aquí. ¿Por qué no ocurre? Porque él pone un material que antes que pase eso se corta. Entonces, cuando empieza a doblarse de más, se rompe, se tuerce por cortante falla. Y te digo, pues uno está acostumbrado a pensar, cuando yo hablo a título personal, con lo que me tocó ver cuando yo estudié resortes, decía, pero que no, lo lógico es que se aplaste primero. No, lo primero es que se corte. Porque como no visualizas el proceso de cómo se fabricó, no entiendes que la espira, cuando empieza a bajar, empieza a rotar. Entonces lo que va a hacer es cortarse antes que aplastarse. Entonces su falla es por corte. Por eso es que ellos le ponen como criterio de diseño cortante. Y eso que es la compresión. Lo lógico es pensar que se aplasta. Bueno, tratas de que el sentido común resuelva la mayoría de los problemas. Hablo a título personal, así lo haces, ¿no? Somos analíticos, así lo pensamos. Pero en realidad no es así. Necesitas ver el proceso y ver cómo funciona para decir, ok, ya entendí. Lo que está ocurriendo es que primero se va a cizallar, pero hasta que lo ves físicamente, hasta que ves un... Por eso lo hace así el autor. Porque él expresó compresión, esfuerzo de aplastamiento y se fue directo a cortar. Porque sabe que es el más crítico de corte, porque ya lo vio operar, ya observó esa falla. Entonces esta es la que lo calcula y ese es su criterio de diseño. ¿Alguna otra duda? Segundo ejemplo, un poquito más complejo, el más difícil es el último, obviamente, este es el helicoidal. ¿Qué cambia? Bueno, que voy a aprovechar el ejemplo para explicar lo que es carga cíclica o fatiga, que ya conocen ustedes del diseño, ¿no?
En el anterior era una carga estática y luego se generaba una fuerza externa que iba a complicar el caso, iba a hacer que se comprimiera un poquito más, pero no iba a estar alternándose el esfuerzo, que es lo que conoces como carga dinámica o cíclica, ¿no? Lo que me dicen aquí es eso. Ellos conocen las características del resorte en cuanto a fuerza. Dice fuerza mínima 50 libras fuerza, fuerza máxima 85. Tienen una deflexión pero dinámica, que es que cuando ya está operando está aplicando carga, y cada que aplica carga media pulgada es lo que se va a estar deflexionando, y tiene la frecuencia. Dice que va a estar operando a 500 RPMs y eso va a generar una cierta frecuencia en el resorte, es decir, que está, no te dice cómo está montado, pero debería de tener la aplicación de una carga a través de un rotor, y cada que el rotor da vueltas hace que el resorte suba o baje, ¿no? Y lo está alternando, ¿no? Es decir, está en su posición de reposo, luego se estira, en su posición de reposo se comprime, y eso lo va haciendo una y otra vez. Y lo comento porque los programas de cálculo te preguntan siempre si es alternante y de qué tipo. Si empieza de cero, empieza del valor negativo, del valor positivo, cada que da la vuelta el elemento de frecuencia, ¿no? Aquí nada más nos dice que es forzado a 500 RPM, y lo interesante es eso. Se desea vida infinita, ¿verdad? Ya sabemos que vida infinita es 1.000.000 de ciclos. Diseño 1 tenemos eso bien claro. Queremos 1.000.000 de ciclos. Si es menos de 1.000.000, no nos sirve el resorte. Es lo que dice ahí, suposiciones. Y es una suposición del autor. Suponer ganchos estándar. Así como en el anterior se ponían puntas afiladas, caras planas, que es un caso. Segundo caso, cortes a 90 grados de la sección transversal y esmerilado. Acá el caso que tiene es con gancho o sin gancho, para sujetar la carga, porque si no tengo que sujetarlo de la espira. No, aquí termina la espira y luego lo dobla y le pone un ganchito, y de ahí sujetas la carga o el elemento que vaya a trabajar, como se ve en el dibujo. Entonces dice, va a suponer ganchos. Los ganchos son de estándar, se refiere a de estándar. Hay una relación geométrica de proporción entre la forma del gancho y el diámetro que tiene. Y eso lo comento para los estudios de mantenimiento, que es maravilloso, ¿no? No tiene ganchito que falló, dóblale una espira y ahorita se lo haces. Eso es clásico. Pero entonces el ganchito que tú hiciste no tiene las características del estándar y no va a durar igual, y no te explicas por qué. Sí, lo hicimos. Pues sí, pero no tiene la forma del otro, y esos detallitos tan insignificantes dicen que tenga vida infinita o no, partiendo de 1.000.000 de ciclos, ¿no? Es lo que dice. Emplearán el mismo, no, ya es con la frecuencia, la 228, de ese sí hay información en la industria, porque bueno, las cargas son dinámicas, no pueden usar agranellado, es decir, que no va a ser alivio de esfuerzos en extremos ni incremento de resistencia de carga en el cuerpo del objeto. Eso es lo que dice ahí, para lograr la extensión. Eso es lo que el autor supone, cosas básicas. Hasta ahí sería la parte que ellos nos dan como datos. Y luego ya viene el procedimiento, pero no voy a alcanzar a verlo todo, pero empezamos una parte, ¿no? Lo primero, suponer el diámetro de prueba. ¿Y cómo puedes suponerlo tú? Bueno, el proveedor, en este caso la STM, te da una tablita como esta. Dice, mira, aquí tengo yo el esfuerzo que va a soportar a torsión, que es el que generaría el cortante más grande, sin corrección. ¿Por qué le llamas sin corrección? Cuando tú ves fatiga, te enseñan por ahí el diseño, que calculas algo que se llama fatiga tradicional y fatiga corregida, que le llaman S y SN. La fatiga corregida es cuando le agrego los factores de corrección. ¿Cuáles son esos? Factor geométrico, factor de confianza, factor de seguridad, factor de tamaño, son como 9 factores. Entonces, cuando le aplicas esos factores de corrección, entonces ya el esfuerzo se llama esfuerzo de corrección, hablando de fatiga. Entonces, aquí me dice esfuerzo de torsión, y estoy seguro que tú inmediatamente te acuerdas y dices, esfuerzo a torsión, TC sobre J, inmediatamente. Te acuerdas de la fórmula. Pero te digo, ahora dame esa misma en fatiga. Entonces lo multiplicas por CP, por CS, por CK, por todos los factores que te enseñan a calcular, y ese sería el esfuerzo que dice aquí. Pero él te lo está dando ahorita sin corrección, o sea, sin considerar esos factores. Y vamos, no me presionen. Es lo que me dice en esta parte. Y del otro lado que tenemos el índice. ¿Qué quedamos en el otro resorte que era el índice? La C. Es una razón de proporción entre qué y qué. Diámetro exterior del resorte y diámetro de la lana. O sea, de qué tamaño voy a hacer la espira y de qué tamaño es la lana. Es lo mismo aquí, hay una razón de proporción, le llaman C. La misma relación, diámetro del resorte contra diámetro del alambre. Y aquí ya viene una ecuación, es una cúbica, lo puedes ver aquí, donde dice el cortante se comporta, bajo esa relación, se comporta como cúbico. Y aquí te dice el rango en color, que es el preferido. O sea, tú dices, ok, yo voy a utilizar otra vez, en el otro era entre
4 y 16 y tomamos 8. Entonces tú puedes tomar el que quieras, ¿no? Si utilizas 16, tienes que estar en el rango de esfuerzos entre 25 y 50 KSI o miles de PSI. Si tú te vas a usar 4, el valor de esfuerzo que va a soportar el objeto en el que estás trabajando es 125 a 165.000. Entonces es el rango que te sugiere el autor, ¿no? El autor de la STM, de la norma, ¿no? Y puedes utilizar cualquiera de estos, ¿no? Rangos, ya sea límite inferior o límite superior, y de estas franjas las delimita una expresión cúbica, ¿no? Entonces, ¿cómo sacaron eso? Pues hicieron experimentar y lo publicaron, la STM, y es el que te sugiere. De ahí sacas ese rango. Obvio que te vas a promedios. Si para diseñar, pues me voy, obvio que está entre 8 y 10, el que yo quisiera usar, para no irme a extremos, porque en los extremos, como tú sabes en Gauss, tienes un 80 y 20 o 66 y 33, y la mayor cantidad de los fenómenos van a ocurrir en este rango, o sea, se va a comportar así, y los casos excepcionales pasarán en los extremos. Entonces puede ser la de malas, ¿no? Que te vayas a un valor de 4 o un valor de 16 o 14 y falle el resorte. ¿Por qué? Porque no se comporta igual en esas escalas. Por eso ves esta estadística para ver eso. Esa es la parte. Entonces te fijas ahí, él se va directamente a su cálculo. Yo voy a 9, la anterior se fue a 8. Cualquiera de los dos. Y lo afectas por el valor del alambre que tú quieres usar, porque quieres. ¿De dónde sacó ese alambre? Pues de los que se venden comercialmente. Ya no puse la tablita, pero cualquiera de estos. Del rango. Eliges uno que quieras usar. Pones el rango de tu coeficiente y eliges cuánto debería ser el tamaño de tu espina. Y ya está ahí. Paso 1. Y si te fijas, pues suposiciones. La pregunta sería, visto ustedes que llevaron propiedad de los materiales o ciencia en de los materiales, no le han cambiado el nombre, saben identificar esas gráficas, han visto una de esas gráficas localmente. Yo les diría que no, yo localmente no he visto ni una, ni en Altos Hornos de México, mucho menos aquí en el que me digan Metales San Luis, La Paloma, Caballero, en el que me digan yo no he visto una tablita de materiales así como es, que te dé información técnica y te diga, lo voy a usar para mi diseño. Lo que haces es te vas al campeón americano y dices más o menos y así lo diseñas. Y ese es el problema que tenemos. Aquí como no hacen pruebas metalográficas ahora, pues creo que ni siquiera alcanzan a visualizar cómo se obtuvo eso. En mis tiempos todavía nos tocó hacer pruebas de metalografía. Todavía, ustedes no. Sintetizar la pieza, atacarla con ácido nítrico y luego verla al microscopio y decir, este es un acero fulano de tal. Todavía nos tocó hacer eso porque funcionaba el equipo. Ahí está en el laboratorio, ya lo vi. Otro día fui a ver, ahí está. Está la máquina de sintetizar. No sé si ustedes hicieron pruebas de metalografía para decir este acero es este. Bueno, ya es algo, ya es un avance, al menos en estructuras, en propiedades de los materiales. Bueno, pues la ventaja que nos haya dado un químico, al menos eso sí lo vimos, me acuerdo perfectamente. Porque se me hizo muy interesante, de que mira, así caracteriza el material, como siempre lo hacen por los colores. Los proveedores te dan un color y vienen con un color. Dice, el color es este material, o una letra. Como en mi caso yo no veo bien los colores, pues nunca me interesó, pero cuando vi la estructura cristalina, eso sí me interesó. Tiene una forma estructural y también se parece a este, ese es. La otra era tener un durómetro, pero aquí nunca funcionó un durómetro, nunca me tocó verlo funcionando. Entonces sabía que existía, pero no cómo se usaba ese aparato. En la industria creo que ustedes lo ven así, ¿no? Con durómetro. Y hasta esa parte le voy a dar. Mañana pretendo terminar el 2 y si me da tiempo, rápidamente el 3, para verlos las simulaciones. Gracias.